Imagina por un momento un hombre condenado, su destino sellado, su pueblo en el caos total, desmoronándose ante sus ojos. En medio de esa desesperación, una revelación divina, un mensaje que cambiaría todo. Así comienza una de las historias más impactantes de la Biblia, una que nos revela que, incluso en los momentos más oscuros, Dios promete que tu milagro está cerca. Hoy vamos a desentrañar el misterio de un profeta que vio el futuro como nadie más. Un hombre al que Dios le confió secretos que resonarían a través de los siglos. Este hombre fue Isaías. La Biblia nos dice que Dios le reveló el futuro a él, a un solo hombre. Pero no solo habló de lo que pasaría en su tiempo, sino que sus palabras trascienden las épocas, llegando hasta nosotros hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Isaías es conocido como el evangelista del Antiguo Testamento? ¿Por qué Jesús mismo lo citó más que a cualquier otro profeta? La respuesta te sorprenderá, y lo más importante, cambiará tu perspectiva sobre la fe y el plan divino para tu vida. Lo que Isaías recibió no fue solo una serie de predicciones, fue una revelación que tiene el poder de transformar tu vida, de la misma manera que transformó la de aquellos que lo escucharon por primera vez. Su libro es más que un texto antiguo, es un código secreto, un mapa profético diseñado para nuestra generación. Contiene verdades que, una vez entendidas, te darán una visión clara de los tiempos que vivimos y de lo que Dios está haciendo en el mundo. Prepárate para ser testigo de profecías asombrosas, detalles tan precisos que desafían toda lógica humana. Isaías predijo el nacimiento virginal de Jesús, la forma exacta de su crucifixión, y pintó la imagen más clara del Mesías mucho antes de que naciera. Es como si hubiera tenido una ventana abierta al futuro, viendo cada detalle con una claridad impresionante. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones, porque lo que vamos a explorar te dejará sin aliento y fortalecerá tu fe como nunca antes. Isaías no solo habló del pasado lejano o de su presente. Sus palabras resonaron a través de los siglos y profetizó directamente para nuestra generación. Sus visiones son tan relevantes hoy como lo fueron hace miles de años. Algunos incluso lo llaman el quinto evangelio, y hay una razón poderosa para ello. El libro de Isaías tiene 66 capítulos, curiosamente el mismo número de libros que tiene la Biblia completa. Los primeros 39 capítulos, al igual que el Antiguo Testamento, se centran en el juicio y la justicia de Dios. Y los últimos 27 capítulos, al igual que el Nuevo Testamento, hablan de salvación, redención y la esperanza que viene a través del Mesías. Esta estructura no es una coincidencia, es una obra maestra divina que subraya la importancia de su mensaje. La precisión imposible de las profecías de Isaías ha desconcertado a escépticos durante siglos. ¿Cómo pudo un hombre, viviendo hace casi 3000 años, describir con tanto detalle eventos que ocurrirían mucho después de su muerte? Desde la venida de un Salvador que nacería de una virgen, hasta su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Isaías lo vio todo. Estas profecías no son solo historias antiguas, son la prueba irrefutable del poder y la soberanía de Dios. Son la confirmación de que Él tiene un plan, no solo para la humanidad, sino para cada uno de nosotros. Mi promesa para ti es que al final de este viaje, tu fe no será la misma. Verás la mano de Dios en tu vida de una manera nueva, y comprenderás que, sin importar lo que estés enfrentando, tu milagro está cerca. La transformación de tu fe está a punto de comenzar. Pero no todo era promesa y revelación. En el corazón de Jerusalén, la crisis se sentía en el aire, densa y opresiva. La muerte del rey Usías había caído como un golpe sobre el pueblo. Después de 52 años de un reinado próspero, de estabilidad y crecimiento, su fallecimiento dejó un vacío inmenso. La gente, acostumbrada a la paz y la seguridad bajo su liderazgo, ahora enfrentaba un futuro incierto.
El pánico se extendía por las calles como una enfermedad silenciosa, visible en los ojos de cada hombre, mujer y niño. Las miradas de miedo y desconfianza se cruzaban, buscando respuestas que nadie podía dar. Isaías, en aquel entonces un joven sacerdote, observaba todo con una preocupación creciente. Había crecido bajo la sombra de Usías, viendo cómo el reino florecía. Pero ahora sentía que algo profundo se había roto. La muerte del rey no era solo la pérdida de un líder, parecía el presagio de tiempos oscuros, una puerta abierta a la inestabilidad. La corrupción, como una maleza venenosa, había comenzado a infiltrarse en la ciudad santa. Los antiguos valores se desmoronaban lentamente, y la idolatría, antes relegada a las sombras, ahora se mostraba con descaro. Los sacerdotes, en lugar de ser guías espirituales, a menudo buscaban sus propios intereses, sus manos manchadas por la avaricia y el poder. La justicia se vendía al mejor postor, y la voz de Dios se ahogaba entre el clamor de los negocios y la política. Isaías pasaba horas meditando en silencio en el templo, sintiendo en lo más profundo de su ser que un cambio drástico se avecinaba. No era solo una intuición, era una carga, un peso en su espíritu que le decía que el destino de su pueblo pendía de un hilo. Un día, mientras Isaías reflexionaba, llegó Jeremías con noticias alarmantes. Sus palabras eran como cuchillos fríos que cortaban el aire ya tenso. Los asirios marchan contra nosotros. Sus ejércitos son numerosos, sus intenciones claras. La noticia se extendió como un incendio forestal. La desesperación del pueblo alcanzó un nuevo nivel. En su pánico, algunos líderes comenzaron a buscar alianzas desesperadas con pueblos vecinos, pueblos que adoraban a otros dioses, que practicaban ritos abominables a los ojos de Yahvé. Isaías sintió un nudo en el estómago. La convicción en su corazón era inquebrantable. La salvación no estaba en alianzas humanas, en pactos con naciones que no conocían al Dios verdadero. La única esperanza, la única fortaleza, estaba en Yahvé, el Dios de Israel. Pero su voz parecía ahogarse en el torbellino de miedo y decisiones apresuradas. Jeremías, con una mirada de profunda incredulidad, le dijo: ¿Quién te escuchará, Isaías? El pueblo está ciego de miedo. Solo ven la fuerza de los ejércitos, no la mano de Dios. Pero Isaías no se dejó desanimar. Su determinación era férrea. Alguien tiene que recordar a nuestro pueblo quién es el verdadero rey. Respondió con una voz que, aunque joven, tenía el peso de una verdad antigua. Sabía que su tarea no sería fácil, que enfrentaría resistencia y burla, pero la voz interior que lo impulsaba era más fuerte que cualquier duda o temor. La situación era crítica, y el mensaje de Dios era más necesario que nunca. Isaías sentía que el futuro de su nación dependía de que alguien se levantara y hablara, sin importar el costo. Este era el momento de la verdad, no solo para Jerusalén, sino para él mismo. Isaías, con el peso de las palabras de Jeremías aún en sus oídos, se dirigió hacia el templo. Cada paso era un recordatorio del caos que se había apoderado de su amada Jerusalén. Observaba a la gente en las calles, cada rostro un lienzo de desesperación. Hombres discutían acaloradamente en las esquinas, sus voces alzadas en un vano intento de encontrar soluciones. Mujeres lloraban en silencio, sus brazos apretando a sus hijos, sabiendo que pronto podrían ser llamados a la guerra. El miedo era palpable, una niebla fría que envolvía cada rincón de la ciudad. Un anciano sacerdote, con el rostro surcado por las preocupaciones y los años, se acercó a Isaías. Sus ojos, antes llenos de fe, ahora reflejaban un profundo desaliento. Isaías, dijo el anciano con una voz cansada, ¿crees que Dios nos escucha todavía? Parece que hemos sido abandonados a nuestra suerte.
La pregunta del anciano era un eco de las dudas que resonaban en el corazón de muchos. Isaías, aunque joven, respondió con una firmeza que sorprendió al anciano. Dios nunca nos abandonaría, Padre. Somos nosotros quienes nos hemos alejado de Él. Sus oídos no se han cerrado. Somos nosotros quienes hemos ensordecido nuestra fe. El anciano lo miró un momento, con una expresión de incredulidad mezclada con algo parecido a la pena, y luego se alejó, su figura encorvada perdiéndose entre la multitud. Las palabras de Isaías no habían logrado penetrar la capa de desesperanza que lo cubría. Al entrar al templo, Isaías sintió el cambio de ambiente. El bullicio de la calle quedó atrás, reemplazado por un silencio denso y palpable. Era un silencio que no traía paz, sino que amplificaba la angustia de su alma. El aire dentro del santuario parecía más pesado, cargado con el lamento no expresado de su pueblo y la ausencia de la gloria que una vez llenó ese lugar. Se arrodilló ante el altar, el frío del mármol penetrando sus túnicas, pero no sintió el frío. Su mente estaba fija en la situación de su nación. Cerró los ojos y comenzó a orar, no con la formalidad de un sacerdote, sino con la desesperación de un hijo que clama a su padre. Su oración era un torrente de sentimientos, un reconocimiento doloroso de la pérdida que habían sufrido, no solo material, sino espiritual. Señor, hemos perdido el rumbo. Nos hemos alejado de tu ley, de tus mandamientos. Hemos buscado la seguridad en ídolos y en alianzas humanas que solo nos han traído más desdicha. La esperanza se ha desvanecido de los ojos de tu pueblo y la fe se ha convertido en una mera sombra. ¿Cómo hemos podido caer tan bajo? ¿Cómo hemos podido olvidar tus maravillas, tus rescates, tus promesas? La voz de Isaías se quebró, pero continuó, sus palabras resonando en el vacío del templo. Jerusalén está enferma, Señor. Sus líderes están ciegos, su gente está perdida. Los cimientos de nuestra fe se tambalean. Los asirios se acercan, y no tenemos a dónde ir, a quién recurrir. Nuestras propias manos nos han traicionado. Nuestros corazones se han endurecido. ¿A dónde iremos si no es a ti, oh Dios de Israel? ¿Quién nos salvará de nosotros mismos, de nuestra propia locura? Si tú nos abandonas, ¿qué será de nosotros? Oh Señor, ten misericordia de tu pueblo. La angustia de su pregunta llenaba el espacio, un eco de la desesperación que sentía en lo más profundo de su ser. Isaías permaneció allí, arrodillado, su mente y corazón abiertos ante Dios, esperando una respuesta, una señal, cualquier cosa que pudiera devolver la esperanza a su nación y a su propia alma. El silencio del templo se extendía, y con cada segundo la urgencia de su plegaria crecía. No podía concebir un futuro sin la intervención divina, sin la guía de aquel que siempre había sido el verdadero rey de Israel. Su oración no era solo por Jerusalén, era por cada alma descarriada, por cada corazón roto, por cada vida que se sentía perdida. Mientras Isaías continuaba orando, con cada palabra cargada de la pesadez de su pueblo, un cambio sutil, pero profundo, comenzó a manifestarse en el aire del templo. Una brisa fría, casi imperceptible al principio, se deslizó por los pasillos, haciendo que las lámparas parpadearan levemente. No era una brisa normal. No venía de ninguna ventana o puerta abierta. Era un viento que parecía nacer del interior mismo del santuario, cargado de una energía que Isaías nunca antes había sentido. La presencia que se manifestaba no era la de un hombre o un animal, sino algo indescriptible, inmenso, que poco a poco fue ocupando cada rincón del lugar sagrado. El silencio antes denso ahora se sentía diferente, no vacío, sino lleno de una expectación divina. Isaías, aún con los ojos cerrados, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, no de frío, sino de asombro y reverencia. Sus rodillas, que ya dolían por la prolongada postración, comenzaron a temblar involuntariamente.
De repente, una luz radiante, tan intensa que atravesó sus párpados cerrados, emergió de detrás del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El brillo era insoportable, una explosión de pureza y poder que amenazaba con consumirlo todo. Isaías abrió los ojos y lo que vio lo dejó sin aliento. La luz no era estática, pulsaba, vivía, y en su centro, formas indistintas se movían con gracia y majestad. Una voz, profunda y majestuosa, que no venía de un punto específico, sino que parecía resonar desde el tejido mismo del universo, llenó el templo. No era una voz humana, era el sonido de la creación, el eco de la eternidad. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz era un coro de una sola entidad que vibraba en cada célula de su cuerpo. El suelo bajo él pareció estremecerse, y las columnas del templo gimieron como si estuvieran a punto de ceder. Isaías, abrumado por la magnitud de lo que presenciaba, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de una mezcla de terror y éxtasis. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, y su fuerza lo abandonó. Cayó al suelo, no por voluntad propia, sino por el peso de la gloria divina. Se sintió pequeño, insignificante, un grano de arena ante la inmensidad del Creador. Un grito brotó de lo más profundo de su ser, un lamento de su propia impureza. ¡Ay de mí! Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. La conciencia de su pecado y el pecado de su pueblo lo golpearon con una fuerza devastadora. Se dio cuenta de lo lejos que estaban de esa santidad que ahora lo rodeaba. En ese momento de desesperación, uno de los seres celestiales que rodeaban el trono se acercó volando. Era un ser impresionante, con 6 alas, 2 cubriendo su rostro, 2 sus pies, y con las otras 2 se sostenía en el aire. En su mano, este ser tomó un carbón encendido de la brasa del altar, no con pinzas, sino directamente con su mano. El carbón ardía con un fuego que no consumía, sino que purificaba. El ser celestial voló hacia Isaías y tocó sus labios con el carbón incandescente. Un dolor agudo y ardiente lo atravesó, pero no era un dolor que destruyera, sino uno que limpiaba. Sintió como la culpa y el peso de su pecado y el de su pueblo eran removidos, quemados por ese fuego sagrado. Fue un dolor liberador, una purificación que lo dejó sin aliento, pero con una sensación de ligereza y pureza que nunca antes había experimentado. Entonces, la voz divina resonó de nuevo en el templo, esta vez con una pregunta que perforó el corazón de Isaías. No solo el suyo, sino como si se dirigiera a toda la humanidad. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Era una pregunta que buscaba una respuesta, una misión que esperaba un voluntario. Isaías, con el eco del carbón en sus labios y una llama interior que ahora ardía con propósito, no dudó. Con una determinación que nunca antes había sentido, levantó la vista, aún postrado, y respondió con voz clara y fuerte que resonó en el templo purificado. «Heme aquí, Señor, envíame». No había miedo en su voz, solo una entrega total y una comprensión de que había sido elegido para algo más grande que él mismo. La magnitud de lo que Isaías presenció ese día, la visión del trono divino y su propia purificación, lo acompañaría el resto de su vida, marcando cada palabra y cada profecía que pronunciaría. Isaías aún estaba arrodillado, el corazón acelerado y la mente en un torbellino de emociones y sensaciones. Sus labios todavía ardían por el toque purificador del carbón, pero no era un dolor que lo debilitara, sino una marca, una señal de una nueva realidad que se desplegaba ante él. Todo a su alrededor parecía vibrar con una energía que nunca antes había percibido.
El suelo bajo sus rodillas, las antiguas paredes del templo, incluso el aire mismo, todo resonaba con la presencia de lo divino. La luz, que había sido insoportable al principio, ahora se había atenuado un poco, permitiéndole vislumbrar más allá de su resplandor inicial. Aunque aún era intensa y le obligaba a entrecerrar los ojos, o incluso a cubrirse el rostro con las manos, pudo distinguir a través de sus dedos un trono majestuoso. No era un trono hecho por manos humanas, de madera o de oro terrenal, sino uno que parecía estar forjado de luz y poder, alto y sublime, elevándose por encima de todo lo demás. Sentado en ese trono, en medio de una gloria incomprensible, estaba el Señor. Era una figura inmensa, cuya forma no podía ser contemplada directamente por ojos mortales. Su presencia era tal que Isaías no podía discernir detalles, solo una esencia de pureza y autoridad que llenaba cada rincón del vasto templo. Alrededor del trono, en constante movimiento, volaban seres celestiales, los serafines, con sus 6 alas. 2 de esas alas cubrían sus rostros, protegiéndolos de la inmensidad de la gloria divina. Otras 2 cubrían sus pies, en señal de reverencia y humildad. Y con las 2 restantes, se suspendían en el aire, moviéndose con una gracia etérea. Mientras volaban, una melodía profunda y poderosa resonaba de sus voces, una canción que no era de este mundo. Las palabras se repetían una y otra vez, llenando el espacio con una armonía que iba más allá de cualquier sonido que Isaías hubiera escuchado. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz de estos seres, más allá de la voz divina que había escuchado antes, penetraba en las profundidades del alma de Isaías, haciéndolo temblar no solo por el miedo, sino por la pura majestad de lo que presenciaba. Cada nota, cada palabra, era un recordatorio de la perfección inalcanzable de Dios, de su omnipotencia y de su presencia en cada rincón del universo. Era una santidad tan radical, tan absoluta, que Isaías se sentía al mismo tiempo atraído y abrumado por ella. Una experiencia que lo transformaría para siempre. La magnitud de esa visión, la gloria del trono y la canción incesante de los serafines, grabaron en su espíritu la verdad de que Dios es infinitamente superior a cualquier cosa que los hombres pudieran imaginar o adorar. Esa visión no solo lo purificó, sino que también le dio una perspectiva completamente nueva sobre el poder y el carácter de aquel a quien serviría. El templo vibraba por la intensidad de la proclamación divina. Cada santo que resonaba en el aire golpeaba a Isaías con una fuerza que le hacía sentir pequeño e insignificante. Una densa nube de humo, perfumada con incienso celestial, llenó el lugar, oscureciendo aún más su ya limitada visión. La luz del trono, aunque sublime, era ahora un halo difuso a través del velo de la santidad que lo rodeaba. Isaías, dominado por un miedo reverencial, no de terror, sino de asombro ante lo incomprensible, murmuró para sí mismo: ¿Cómo puedo estar aquí? Esto es demasiado. Su voz apenas era un susurro ahogado por el cántico incesante de los serafines. Cada repetición de la canción celestial, cada santo, 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 no solo magnificaba la gloria de Dios, sino que profundizaba en Isaías la conciencia de su propia impureza. No era solo miedo lo que sentía, sino una vergüenza insoportable, un peso que oprimía su pecho ante la perfección inmaculada que lo rodeaba. Su vida, sus pensamientos, sus acciones, todo le parecía contaminado y deficiente frente a la majestuosidad de aquel que estaba en el trono. Una lágrima solitaria, pesada y amarga, resbaló por su rostro. No era una lágrima de tristeza, sino de un profundo entendimiento de su propia condición. Cayó sobre la tierra del templo un pequeño rastro de sal y humanidad en medio de tanta divinidad. «Estoy perdido», susurró Isaías de nuevo.
esta vez con más fuerza, su voz quebrada por la emoción. Temblaba bajo el peso de la revelación, no solo de la gloria de Dios, sino de la implacable verdad sobre sí mismo. No soy digno, no merezco ver esta gloria. Soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo impuro. Las palabras se sentían como una condena, no de Dios, sino de su propia conciencia. Sabía que sus labios, los mismos que habían pronunciado palabras vanas y tal vez juicios injustos, ahora habían sido tocados por el carbón ardiente. Pero la memoria de su imperfección persistía. Juntó las manos en su pecho, como si intentara aliviar el peso opresivo que sentía. Su respiración se hizo dificultosa. Cada inhalación y exhalación era un esfuerzo. Su cuerpo, aunque joven y fuerte, se sentía debilitado, como si la inmensa energía divina a su alrededor le estuviera drenando la fuerza vital. La santidad de Dios era tan palpable que Isaías sentía que no podría soportarla mucho más. Se inclinó aún más, intentando fundirse con el suelo, buscando un refugio de la luz y el sonido que lo abrumaban. «¿Por qué me trajiste aquí, Señor?», gimió, incapaz de resistir tanta santidad. No era una pregunta de reproche, sino de asombro y quizás de desesperación. ¿Cómo podía un simple mortal, un hombre imperfecto, estar en la presencia del Dios Altísimo? La experiencia era transformadora, pero también aterradora. La distancia entre lo divino y lo humano nunca le había parecido tan vasta, tan insalvable. A pesar de la purificación, la sensación de indignidad era abrumadora. Sabía que Dios era justo, y esa justicia lo hacía sentir aún más pequeño. La santidad de Dios, que era su esencia, también era su juicio silencioso sobre toda imperfección. En ese momento, Isaías no pensaba en la misión, solo en la inmensidad de la brecha entre él y el Creador. La voz que resonaba en el templo, esa melodía de santidad que había llenado cada rincón del ser de Isaías, se hizo aún más intensa, un estruendo que no era de sonido, sino de pura presencia divina. Isaías, aún arrodillado y con el rostro contra el suelo frío, sintió cómo los cimientos del templo, las piedras milenarias sobre las que se había construido la casa de Dios, temblaban bajo esa presión inmensa. No era un terremoto físico, sino una vibración que venía del corazón mismo de la santidad, una verdad tan profunda que sacudía el mundo material. El joven sacerdote, abrumado por la magnificencia y la pureza que lo rodeaban, sollozaba profundamente. Estas no eran lágrimas de miedo, sino de una comprensión que superaba todo lo que había conocido hasta entonces. Comprendía la gravedad de su propia condición, la pequeñez de su existencia frente a la grandeza infinita. La santidad de Dios era inquebrantable, una fuerza pura y absoluta que no podía ser contaminada ni siquiera por la más mínima sombra de imperfección. Era abrumadora, sí, pero también era la verdad más hermosa y aterradora que jamás había experimentado. A pesar de toda su indignidad, de la vergüenza que lo había invadido, Isaías sabía, en lo más profundo de su ser, que Dios lo había elegido. Lo había elegido a él, un hombre de labios impuros, para una misión que aún no comprendía del todo, pero que sabía que sería monumental. La voz que había preguntado, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?, seguía resonando en su mente, y su propia respuesta, «Heme aquí, Señor, envíame», ahora se sentía como un pacto sagrado sellado en lo más íntimo de su alma. La experiencia no era solo una visión, era una transformación, una redefinición de su propósito en la vida. En ese momento de profunda revelación, Isaías sintió una promesa implícita, una certeza que penetraba el miedo y la indignidad. Su milagro estaba cerca. No solo su milagro personal de purificación y llamado, sino el milagro para su pueblo, para una humanidad perdida que necesitaba desesperadamente una guía.
A través de esa intervención divina, Isaías entendió que Dios no se había olvidado de su pueblo, que a pesar de la corrupción, la idolatría y la desesperación, el Altísimo tenía un plan. Un plan que incluía a Isaías como su voz, su mensajero de esperanza y advertencia. La experiencia de Isaías se convirtió en un llamado eterno a la fe. Era una invitación a confiar plenamente en el plan de Dios, incluso cuando el camino pareciera oscuro, incluso cuando la propia debilidad se hiciera evidente. Porque si Dios podía tomar a un hombre como Isaías, llenarlo de su santidad y enviarlo a hablar en su nombre, entonces podía hacer cualquier cosa. Podía traer luz a la oscuridad, esperanza a la desesperación y milagros a aquellos que creyeran. Así, Isaías, el profeta, el evangelista del Antiguo Testamento, se levantó de ese suelo sagrado, no como el mismo hombre que había entrado en el templo, sino como uno nuevo, purificado y lleno del Espíritu de Dios. Su misión estaba clara: recordar a su pueblo quién era el verdadero rey, advertirles de los peligros de alejarse de él y, sobre todo, hablarles de la promesa, de la esperanza de un Mesías, de un nuevo pacto. La historia de Isaías es un eco a través del tiempo, un recordatorio poderoso para todos nosotros. A pesar de las dificultades, a pesar de los desafíos que enfrentamos en nuestras propias vidas, a pesar de las dudas y las imperfecciones que nos asaltan, la promesa de Dios prevalece. Su santidad es inquebrantable, su amor es eterno, y su plan, aunque a veces misterioso, siempre se cumple. Tu milagro está cerca, porque el Dios de Isaías sigue siendo el mismo Dios hoy, y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Solo necesitamos abrir nuestros corazones y decir como Isaías: «Heme aquí, Señor, envíame».